Te damos gracias, Señor, porque cada vez que nos reunimos como iglesia, tú tienes algo que decir. Gracias, Señor, porque cada vez que nos reunimos como iglesia, por medio de la predicación de tu palabra, tú salvas a aquellos que no te conocen. Y tú, Señor, santificas a tu pueblo. Señor, por todas tus bondades, por todas tus misericordias, nosotros, oh Dios, adoramos tu nombre en esta mañana. Yo te pido, Señor, que mientras escuchamos tu palabra ser predicada, yo ruego, Señor, que tú ilumines a tu pueblo para que podamos entender la Escritura. Nosotros confesamos en esta mañana, Señor, nuestra inhabilidad natural, Señor, de poder entender por nosotros mismos el mensaje de tu palabra. Y por eso rogamos, Señor, la obra sobrenatural de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, abriendo nuestro entendimiento para poder, Señor, comprender, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. También te ruego, Señor, que tú me ayudes a mí a comunicar con claridad tu palabra en este día. Ayúdame a mí, Señor, a comunicarla con fidelidad, de manera, Señor, que al terminar este tiempo podamos decir verdaderamente el Señor ha hablado a nuestras vidas. Señor amado, en esta mañana queremos interceder delante del trono de tu gracia por la Iglesia Bautista Liberty, el Señor Liberty de aquí de Dallas. Rogamos, Señor, por el pastor Jeremy mientras él proclama tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú pongas tu palabra en su boca, Señor, y que él la pueda comunicar con fidelidad y claridad a tu pueblo. Señor, magnifica tu nombre en esa iglesia local en este día, Señor. Padre, también te rogamos por la Iglesia Bautista Lincoln. Señor, mientras ellos están reunidos en esta mañana, yo ruego, Señor, que tú uses al predicador de tu palabra para, Señor, magnificar tu nombre en esa iglesia local. Usa tu palabra para edificar a los santos y para salvar a aquellos que no te conocen, que hoy están entre ellos también, Señor. Amado Dios, en este proceso de búsqueda pastoral en la que ellos se encuentran, yo te ruego que tú los guíes y que en tu gracia y en tu misericordia tú proveas, Señor, un pastor fiel a tu palabra para la Iglesia Bautista Lincoln. Yo te lo pido, oh Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, en una ocasión dice la palabra del Señor que Jesús estaba conversando con sus discípulos y estaba, hermanos, hablando específicamente acerca de con los discípulos y con los fariseos que estaban con ellos. Estaban hablando, hermanos, específicamente del testimonio de cómo la Escritura habla acerca de Jesús. Y Jesús, hermano, hablando con los fariseos, le dice a la Escritura, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otra ocasión, Jesús estaba caminando con sus discípulos, con ciertos discípulos después de la resurrección. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas que el Señor, cuando iba por el camino con ellos, dice que les explicó desde Moisés, a partir de Moisés y por toda la Escritura, lo que la Biblia decía acerca de él. Y es por eso, hermano, que en la iglesia cristiana nosotros siempre afirmamos que la Escritura, el mensaje de la Escritura es acerca de Jesucristo. Cristo es el centro de la Escritura, del mensaje de la Escritura. Y uno de los pasajes de la Biblia, hermano, en los que vemos esta verdad claramente revelado y reflejado, es precisamente en el primer capítulo de Hebreos. Y digo esto, hermano, ciertamente toda la Escritura es acerca de Jesús. Pero creo que en uno de los capítulos en los que más lo vemos claramente esta verdad es precisamente en este capítulo en el cual hemos estado enfocados ya hace varias semanas. En los primeros versículos del capítulo 1 de Hebreos hemos aprendido, hermano, acerca de Cristo, que Cristo es el creador y sustentador de todas las cosas. Hemos aprendido que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, porque solamente Él murió por los pecados de los hombres y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Cuando, amados hermanos, leemos estos versos, los versículos 1
hasta el 14 del capítulo 1 de Hebreos, podemos darnos cuenta que el hilo que une cada una de estas verdades acerca de Cristo es la divinidad de Cristo. Él es el creador de todas las cosas y sustentador de todas las cosas, porque Él es Dios. Él es el único, Él está sentado a la diestra del Padre porque Él es Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios porque Él es Dios. Sin embargo, a partir del verso 4 en adelante, el autor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, empieza a darnos más evidencia y empieza a explicarnos en más detalle por qué Jesucristo es Dios. ¿Por qué Jesucristo es el único, el unigénito Dios? Y lo que encontramos en los versos 4 al 14 son, hermanos, las evidencias bíblicas que sostienen la divinidad de Jesucristo. La verdad de que Jesús no era un Dios. No que Jesús era un Dios de menos categoría, sino las evidencias de que Jesús verdaderamente es Dios. Y cuando nosotros leemos estos versículos, nosotros nos vamos a dar cuenta que los versos 4 al 14 establecen un contraste de comparación entre Jesucristo y los ángeles. La razón por la cual el autor de los Hebreos comienza con esta comparación, demostrando que Jesús es mejor que los ángeles, es porque en aquel tiempo, en el tiempo en que se escribió esta carta, a estos hermanos en específico, estos hermanos que estaban considerando volverse al judaísmo, estaban también estaban siendo tentados a adorar a los ángeles. Y para evitar esta herejía en medio de ellos, Él se enfoca en demostrar todas las virtudes de Cristo y especialmente hace énfasis en su divinidad. Y es, hermano, acerca de la divinidad de Cristo que hoy queremos, hermanos, predicarles en esta mañana, basado en estos pasajes. Todos los que estamos aquí, de una manera u otra, sabemos y hemos oído en alguna ocasión que Jesucristo es Dios. La razón por la que estamos aquí cada domingo es porque creemos y sabemos que Jesucristo verdaderamente es Dios. Pero hoy seremos instruidos a la luz de la palabra en estas evidencias que fortalecerán nuestra fe y nuestra convicción de que Jesucristo es el unigénito Dios. Y ese es precisamente el título de mi mensaje en esta mañana: Jesús, el unigénito Dios. Cuando nosotros decimos que Jesús es el unigénito Dios, lo que estamos, hermano, afirmando a la luz de la Escritura no es más que Jesús es el unigénito Dios porque Él procede del Padre. Él es el Hijo de Dios. Él posee la misma naturaleza del Padre. Y al poseer la misma naturaleza del Padre, Él, como el unigénito Dios, posee la misma gloria del Padre, posee la misma dignidad del Padre. Y es por esa razón que Jesucristo merece ser adorado en la iglesia y en toda la creación. Toda la verdad central que une el mensaje, cada punto del mensaje en esta mañana, la verdad central que yo quiero que tú lleves a tu casa en esta mañana es esta: Jesús es Dios. Por esa causa debemos adorarle, debemos obedecerle y debemos proclamarlo. Y hoy le vamos a mostrar por qué. Lo primero que quiero que veas, hermano, acerca de la divinidad de Cristo en este pasaje de la Escritura es esto. Veremos la divinidad de Jesús proclamada por el Padre. La divinidad de Jesús proclamada por el Padre. Mira el verso 4 conmigo. Vamos a leer desde el verso 4 hasta el verso 6. Dice: siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Y de nuevo,
cuando trae al primogénito al mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Amados hermanos, como les decía hace un momento atrás, estos hermanos estaban lidiando con la tentación de adorar ángeles, de adorar a estos seres angelicales. Y cuando nosotros estudiamos la Escritura, nos vamos a dar cuenta que la razón quizás por la cual los hebreos tenían esta fascinación por los ángeles es porque en la historia de la revelación de Dios, los ángeles jugaron un papel importante, jugaron un papel muy importante en medio de ellos, y por esa causa quizás ellos también se sentían inclinados a adorarle. Y el autor a los hebreos les dice no. En el verso 4 él establece lo siguiente: siendo mucho Jesucristo, porque está sentado a la diestra del Padre, porque Él es el creador de todas las cosas. Dice, siendo mucho mejor. Y esa palabra mucho mejor lo que quiere transmitir es siendo mucho más excelente que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Y el nombre más excelente que Cristo heredó es el nombre Hijo de Dios. Y esa es la razón fundamental por la cual Cristo es mejor que los ángeles, más excelente que los ángeles, porque Él heredó un nombre mucho más glorioso, un nombre mucho más excelente. Y en el contexto de este versículo, obviamente, ese nombre es Hijo de Dios, el cual es un título también que habla de la perfecta divinidad de Cristo. Y la razón por la cual decimos, hermanos, que es un título que es proclamado, esta verdad de que Jesús es Dios, es proclamada por el Padre, porque si usted se fija en el verso 5, dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Una de las cosas, amados hermanos, que nosotros vemos claramente en la Escritura desde el comienzo, desde el libro de Génesis, y es que Dios se ha revelado al hombre como el único y suficiente Dios. No hay otro Dios como Él. Y es por eso que estos versículos es tan significativo, porque el Padre, Dios el Padre, el cual se ha revelado como el único Dios, proclama al mundo que Jesucristo, su Hijo, es el unigénito Dios. Él posee la misma naturaleza divina del Padre. El nombre, cuando dice, hermanos, que Él heredó un nombre más excelente que ellos, está diciendo, hermanos, es una manera de decir que Cristo tiene una naturaleza más excelente que la naturaleza de los ángeles. Los ángeles son seres creados, pero Él es el creador. Los ángeles son seres que pueden cambiar, pero Él permanece para siempre. Los ángeles son sustentados por Dios, pero Él es el que sustenta todas las cosas. Y de ahí, hermano, la necesidad de adorar a otra cosa o a otra persona que no sea Dios, que no sea Jesucristo. Por eso la iglesia cristiana, cada domingo, cada semana, nosotros adoramos a Jesucristo, el unigénito Dios. Porque Él ha heredado un nombre más excelente que cualquier otra persona, que cualquier otra cosa. Cuando Dios el Padre dice, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, en el verso 5, es lo que está diciendo, hermano, es que Cristo es, y quiero que apunte esto en tus notas, verdadero Dios, de verdadero Dios. Cristo es verdadero Dios, de verdadero Dios. Y este versículo, el verso 5, demanda cuidadosa atención de todos los que leen esta carta, de todos los que buscan entender y conocer a Cristo, el único Dios. En este versículo nosotros encontramos estas palabras gloriosas del Padre, que enfatizan, proclaman que no hay otro Dios como Cristo. Cristo, hermano,
no es un ser creado. Cristo, aún en su humanidad, cuando Cristo se hizo hombre, su humanidad no eliminó, no menguó su naturaleza divina. Cuando Cristo, hermano, y esto es importante porque cuando Jesucristo, cuando el verso 5 dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esa es una expresión que no debemos entenderla como que Cristo vino a la existencia en la encarnación. Como ya hemos visto en muchas ocasiones, antes que Él se encarnara, antes de que Él fuera engendrado por el Padre en el vientre de María, ya Él es Dios. Él siempre fue Dios. Y queremos, hermanos, animarles a que miren conmigo, porque esta expresión del verso 5, hermano, como vimos, como la mayoría de las expresiones que aparecen en el capítulo 1 de Hebreos, se basan en el Salmo número 2. Salmo que nosotros consideramos la semana que viene. Yo quiero que tú vayas conmigo de nuevo al Salmo número 2. Dice el Salmo número 2, mira exactamente el versículo 7, para que tú puedas ver el trasfondo de esta expresión del autor a los Hebreos. Dice el verso 7, ciertamente, fíjate cómo dice, anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esta declaración acerca de la divinidad de Cristo es una declaración que no solamente la encontramos en el Antiguo Testamento, es una declaración que corre a través de toda la Biblia. No sé cuántos de ustedes recordarán cuando Jesucristo es bautizado por Juan en el Jordán. Dice la Escritura, hermano, que se oyó una voz desde el cielo que dijo, que proclamó, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una y otra vez Dios el Padre se ha encargado, hermanos, de proclamar al mundo que Jesucristo, su Hijo, es verdaderamente Dios. Y la razón por la cual esto es importante, la razón por la cual el Padre proclama en su palabra la divinidad del Hijo, es porque de esa verdad se desprende nuestra relación con el Hijo. De esa verdad se desprende nuestra relación con el Hijo de Dios. Porque Cristo es Dios. Porque Él heredó un nombre más excelente que los ángeles. Porque Él heredó un nombre más glorioso que el de los ángeles. Porque Él tiene una naturaleza más excelente que la de los ángeles. Dice la palabra de Dios que Dios mismo dijo, cuando lo introdujo en el mundo, y adórenle todos los ángeles de Dios. Vamos a volver a Hebreos capítulo 1. Mira el versículo 6. Dice, y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Y el punto que quiere hacer el autor a los Hebreos es este. ¿Por qué adorar a ángeles cuando aún los mismos ángeles tienen que adorar a Cristo? Amén. Y esta expresión no quiero que la pierda de vista cuando dice, y cuando trae al primogénito al mundo. Esta expresión, hermano, está haciendo referencia a la encarnación de Jesucristo. Y yo quiero que tú pienses conmigo por un momento en lo que está diciendo aquí el autor de los Hebreos. Cuando Cristo se encarnó y nació, el Padre mandó a los ángeles que lo adoraran a Él. ¿Y por qué esto es significativo? Porque hay un salmo, hermano, el Salmo 8, si mal no recuerdo, dice que Cristo fue hecho poco menor que los ángeles. Cuando Él se encarnó,
Él se hizo menor que los ángeles, pero aún en esa condición, Dios el Padre manda a los ángeles que lo adoren a Él, porque Cristo es el unigénito Dios. Él demanda adoración de toda la creación, aún de los ángeles. Por muy gloriosos que fueran los ángeles, por muy majestuosos que ellos fueran, ellos, hermanos, deben doblar, inclinar sus rodillas delante de Dios. Aún ellos deben inclinarse y proclamar que solamente Jesucristo es Dios. Amén. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta, amados hermanos, que la adoración en el cielo gira alrededor del que está sentado en el trono y del Cordero. Amén. Porque el que está sentado en el trono y el Cordero tienen la misma naturaleza divina. Amén. Y por eso nosotros también debemos adorarlo. Yo creo que tú vayas conmigo un momento a Mateo capítulo 4, verso 11. Mateo capítulo 4, verso 11. Dice la palabra de Dios de esta manera, Mateo capítulo 4, verso 11. El diablo entonces le dejó, y he aquí ángeles vinieron y le servían. Yo quiero que tú medites por un momento en esta verdad, porque esta verdad tiene implicaciones para nosotros. Porque Cristo es mucho más excelente que los ángeles, porque Él es Dios. Los ángeles deben de adorarle. Por eso dice en Hebreos que adórenle todos los ángeles de Dios. Esa es la proclamación del Padre. El Padre, que dice la Biblia que, hermanos, yo creo que tú veas la conexión en todo el mensaje de la Escritura. Dios, los 10 mandamientos dicen que Dios es un Dios como celoso. ¿Qué significa eso? Que Él no comparte su gloria con nadie más. Poner a algo o a alguien en lugar de Dios es idolatría. Cuando nosotros escuchamos a Dios el Padre decir que Cristo es el unigénito Dios y manda a los ángeles a adorarle a Él, a darle la gloria a Él, es porque Cristo verdaderamente tiene que ser Dios. De la misma naturaleza del Padre, con la misma gloria del Padre. Si Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie más, y Él manda a los ángeles a adorar a Cristo, entonces, hermanos, podemos decir que adorar a Cristo es adorar a Dios. Amén. No, rehusar adorar a Cristo es rehusar adorar a Dios. No podemos decir que amamos a Cristo, a Dios, si no amamos a Cristo. No podemos decir que nosotros adoramos al único y suficiente Dios, si no adoramos a Cristo. Él manda a todos los ángeles a que le adoren, pero también la superioridad de Cristo como el unigénito Dios sobre toda la creación se pone de manifiesto en que aún en su encarnación, aún vestido de humanidad, los ángeles a quien los hebreos querían servir y adorar, venían y servían a Cristo. Y no solamente el pasaje que acabamos de leer habla, hermano, de la tentación de Jesús cuando Él es tentado por Satanás. Y al final de la tentación, quiero leer el verso 10 para que tenga el contexto. Dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí ángeles vinieron y le sirvieron. Aún en su humanidad, Él fue servido por el Padre. ¿Por qué?
porque Él es el unigénito Dios. Ahora bien, amados hermanos, esta verdad, como le digo, tiene implicación en nuestras vidas. Porque Cristo es el verdadero Dios y el unigénito Dios. No solamente los ángeles, sino cada uno de nosotros le debe adoración genuina a Cristo. Él demanda ser adorado porque Él es Dios. Él demanda todo tu amor. Él demanda toda tu adoración porque Él es Dios. No hay nadie como Él. Y es por eso, amados hermanos, que nosotros debemos de considerar en esta mañana con sobriedad esta verdad. Porque también el Salmo 2, en el cual contiene la proclamación del Padre de que el Hijo es verdaderamente Dios, dice Dios el Padre acerca del Hijo: honrad al Hijo para que no se enoje. Yo creo que tú lo veas en el pasaje. Mira el Salmo 2 nuevamente. Vamos a regresar al Salmo 2. Mira cómo dice este Salmo. Mira el versículo 10, 11 y 12. Amén. Dice: ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Hermanos, una vez más, mira, fíjate, hermano, como el lenguaje que se usa aquí en este salmo es un llamado a los reyes de la tierra, a hombres que están en poder, a adorar, o sea, y de la misma manera que se llama a estos hombres que están en poder, se llaman también a todos los hombres, a adorar a Dios. Dice: mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Y el verso 11 dice: adorad al Señor, ¿cómo? Con reverencia, y alegraos con temblor. Y el verso 12 dice: honrad al Hijo para que no se enoje. Y una de las maneras en la que nosotros honramos a Dios, el unigénito Dios, es obedeciendo su palabra, sometiéndonos a su voluntad. Honrar al Hijo no es solamente cantar. Cantar es una parte de nuestra adoración al unigénito Dios. Leer su palabra es una parte, que es algo que pasa por un momento cada domingo cuando venimos con la iglesia. Nosotros adoramos al Hijo no solamente cuando leemos su palabra en nuestra casa, cuando oramos a Él en nuestra casa. Nosotros adoramos al Hijo, al unigénito Dios. Nosotros adoramos al Dios Trino cuando reconocemos su superioridad sobre nosotros, cuando reconocemos que Él solamente es Dios y por esa causa nos sometemos a su voluntad. Amén. Esa es la manera de honrar al Hijo. Honrar al Hijo no tiene nada que ver con cantar solamente. De hecho, si venimos el domingo y cantamos, pero de lunes a sábado no honramos al Hijo con una obediencia reverente a su palabra, nosotros no estamos adorando a Dios del todo. Dice la Biblia, por eso dice la Biblia, honrar, dice, jueces de la tierra, mostrar qué cosa, discernimiento. Mostrar entendimiento. Es un llamado a entender. ¿A entender qué cosa? Que Jesucristo es Dios. Que el Hijo es el verdadero Dios.
Recuerda que a estos mismos reyes, en el principio del Salmo dice, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Y los reyes de la tierra, dice, y los reyes, los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Y en el verso 10 se le dice, mostrar discernimiento, entiendan. A ustedes que piensan desechar al Hijo, a ustedes que piensan vivir fuera del dominio del Hijo, muestren entendimiento, razonen, reciban amonestación, adórenlo. No sea que de repente se inflame su ira y perezcáis en el camino. Mientras estudiaba esta verdad, yo pensaba que este Jesús, el unigénito Dios, verdaderamente hoy muchas personas no lo conocen. Y cuando hablo de muchas personas, no estoy hablando, obviamente, no estoy hablando de la gente que está en el mundo. Estoy hablando de muchos que profesan ser cristianos y vienen domingo tras domingo o semana tras semana. No hemos entendido que Jesucristo es el unigénito Dios. Y por esa causa, si los ángeles le adoran, nosotros también debemos adorarle. Si los ángeles le sirven, nosotros que somos menor que los ángeles, debemos servirle también, porque Él ha heredado un nombre mucho más excelente que el nuestro. Él ha heredado un nombre mucho más excelente que el de los ángeles. Por eso Él merece y demanda adoración. Y la pregunta que yo quiero hacerte en esta mañana, al meditar en esta verdad, es: ¿estás adorando al unigénito Dios? Mira, yo quiero que tú reflexiones en este pasaje de la Escritura que quiero leerte, porque este pasaje de la Escritura que te voy a leer describe el tipo de adoración que Jesús demanda y merece. Vamos a ir a la carta a los Romanos, capítulo 12. Carta a los Romanos, capítulo 12. Amén. Carta a los Romanos, capítulo 12, y dice el versículo 1 y el versículo 2. Vamos a leer el verso 36, el versículo que está, el capítulo 11, verso 36, y luego vamos a leer el capítulo 12, 1 y el verso 2. Dice, hermano, capítulo 11, verso 36 de Romanos: porque de Él, y por Él, y para Él, ¿son qué cosa? Todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Piensa por un momento en este versículo, hermano. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está transmitiendo el mismo mensaje con el cual el autor de los Hebreos comenzó. Jesucristo es el creador de todas las cosas. Por medio de Él se hicieron todas las cosas. Y aquí en este versículo Pablo está hablando específicamente del Hijo, el unigénito Dios. Y dice, porque de Él, ¿de quién? De Cristo. Por Él y para Él son todas las cosas. Y dice, a Él sea la gloria, a Él sea la exaltación, a Él sea el reconocimiento para siempre. Amén. Este es un llamado a la adoración continua del nombre de Dios. Y por esa causa, porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas, porque a Él le pertenece la gloria para siempre, dice el apóstol Pablo en el capítulo 12, verso 1. Por consiguiente, porque Él es Dios, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio
vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Porque Él es el único Dios. Él demanda que tú le adores con toda tu vida. La adoración a Dios no es un evento, no es algo que pasa en determinado momento durante la semana. La adoración a Dios debe de ser el estilo de vida de todos aquellos que conocen a Cristo, el unigénito Dios. Amén. Y como yo ofrezco mi vida como un acto de adoración al Señor, como un sacrificio de adoración al Señor, vivo y santo, aceptable a Él. El verso 2 nos dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Porque Él es el unigénito Dios y el Padre proclama su divinidad al mundo. Él merece ser adorado. Él demanda ser adorado con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. En segundo lugar, acerca de la divinidad de Cristo, veamos en esta mañana la divinidad de Jesús ilustrada en su señorío. Vamos a volver a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 7 hasta el verso 9. Dice la palabra del Señor de esta manera: y de los ángeles dice: el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Quiero que meditemos por un momento en este versículo. Dice el verso 7, y de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. El verso 8 comienza diciendo: pero del Hijo. O sea, de los ángeles, Él dice, Él es el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Pero del Hijo, o sea, Él continúa estableciendo este contraste de comparación entre los ángeles y el Hijo, para demostrar una vez más que el Hijo es superior. Y cuando dice en el verso 7 que Él hace a sus ángeles espíritus, lo que está diciendo, amados hermanos, la palabra espíritus ahí, es la palabra, en el original griego, hermano, esa palabra significa literalmente vientos. Y lo que está diciendo es que Él, Cristo, es superior a los ángeles, porque Él hace a sus ángeles espíritus, Él los hace rápidos como el viento, es la idea que está transmitiendo, y fuerte como el fuego, poderoso como el fuego. Y nos habla, hermanos, de que los ángeles, por muy gloriosos que son, por muy majestuosos que puedan ser, por muy poderosos que puedan ser, aun cuando ellos son más poderosos que los hombres, ellos no merecen adoración. ¿Por qué? Porque aún ellos son creados. Ellos reciben su forma, su suficiencia y, hermano, la habilidad de hacer la tarea que tienen que hacer de la mano de Dios. Y dice, hermano, lo cual contrasta con el Hijo, que dice en el verso 8: pero del Hijo dice. ¿Quién dice esto del Hijo? Dios el Padre. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amados hermanos, Jesucristo es
superior a los ángeles y a toda la creación, no solamente porque Él ha heredado un nombre más excelente, sino también porque Él posee una posición más excelente que la de los ángeles. Él posee la posición de ser Señor, de ejercer dominio aún sobre los ángeles. Amados hermanos, aún estos seres reciben todo su rango, el rango de los ángeles, la forma de ellos, la tarea que ellos realizan, procede, se desprende. Ellos la reciben de Jesucristo. Solamente Jesús, el unigénito Dios, ocupa el lugar de Señor de toda la creación. Fíjate cómo dice el Padre: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. A diferencia, amados hermanos, de los ángeles, Cristo permanece para siempre, cuyo Señor, como el Señor cuyo dominio es indisputable, porque Él es verdaderamente Dios. Y del dominio de Cristo, el dominio que Él ejerce sobre la creación, porque Él es Dios, se nos dice que este dominio es un dominio eterno. Dice el texto, amados hermanos: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Dios el Padre testifica acerca del Hijo, que Él permanece como Señor de toda la creación, y el dominio de Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Aún antes de la creación del mundo, Él permanece como Señor de todas las cosas. Él es el único Señor de la creación. Su dominio, hermano, permanece. El tiempo transcurre y nosotros pasamos, hermanos, por momentos muy difíciles. Nosotros podemos pasar por momentos alegres y pasamos también por momentos tristes. Nosotros mismos cambiamos. Sin embargo, aunque muchas cosas pueden cambiar en el mundo, aun cuando nosotros mismos cambiamos todo el tiempo, el dominio de Cristo sobre la creación es un dominio que permanece para siempre. En tiempos de salud, Cristo reina desde su trono. En tiempos de enfermedad, Cristo reina sobre su trono. En tiempos de seguridad, Cristo reina y gobierna desde su trono. Y en tiempos de inseguridad, Cristo también reina, gobierna en nuestras circunstancias desde su trono. Amén. Su dominio es por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mira conmigo este pasaje de la Escritura. Mateo capítulo 8, versos 23 al 27. Mateo capítulo 8, versos 23 al 27. Mateo capítulo 8, versos 23 al 27. ¿Todo lo tienen? Dice la palabra del Señor de esta manera: cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando en este episodio de la vida, hermanos, de los discípulos junto con Jesús,
Esto no fue, esto que relata este capítulo, estos versículos, no fue un evento casual que ocurrió. Esto fue un evento, hermano, ordenado por Dios. Jesús, hermano, estos discípulos estaban en la barca. Estos discípulos lo habían dejado todo por seguir a Jesús. Habían visto su poder, su gloria. Habían visto, hermano, a Jesús ejercer dominio sobre enfermedades. Y ahora, hermanos, están en medio de una situación difícil. La barca se le está hundiendo. Y Jesús se levanta, reprende al mar, reprende a las olas. Y la tormenta desaparece. ¿Y cuál fue la respuesta de estos hombres? Dice el verso 27 que se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Este, a quien el viento y el mar obedecen, es Jesucristo, el unigénito Dios, a quien nosotros predicamos como el único Señor en el cielo y en la tierra. Él ejerce. ¿Sabes por qué nosotros sabemos que Jesucristo es Dios? No solamente porque el Padre ha proclamado su divinidad, sino también porque su divinidad se hace ver, resalta en el dominio que Él ejerce sobre toda la creación. Él tiene dominio sobre las enfermedades. Él tiene dominio sobre los demonios. Él tiene dominio sobre los ángeles. Él tiene dominio sobre la naturaleza. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y tú y yo no podemos cambiar esa realidad. ¿Sabes por qué sabemos que Jesucristo es Dios? Porque Jesucristo, aún Cristo, ejerce dominio sobre tu vida. Créalo o no lo creas. Tú le puedes adorar o no le puedes adorar. Aún así, Él ejerce dominio sobre tu vida. Él es el que ha determinado tu tiempo y tu habitación. Y tú y yo no podemos hacer nada con relación a eso. Pero cuando nosotros leemos esta porción de la Escritura, cuando nosotros la comparamos con lo que dice Hebreo, donde dice, el Hijo dice, tu trono, Dios, pues por los siglos de los siglos. Nosotros somos confrontados aquí, amados hermanos, con la arrogancia también del corazón del hombre. Aún el mar y el viento obedecen a Cristo, el unigénito Dios. Pero el hombre en su pecado decide desobedecer a Dios. El hombre en su arrogancia decide vivir una vida separada de Él, vivir una vida de abierta rebelión en contra de Cristo, el unigénito Dios. Cuán arrogante es el corazón del hombre. Cuán arrogantes somos nosotros en pensar que podemos jugar con Dios. Cuán arrogantes somos nosotros que podemos pensar que podemos usar a Cristo como genio de la lámpara. Qué arrogantes podemos llegar a ser nosotros, que podemos pensar que vamos a contentar a Dios con venir eventualmente a la iglesia, o que vamos a ofrendar eventualmente, y de esa manera ya Él está contento. Cuán arrogantes somos en pensar que nosotros mismos somos Dios. Qué arrogancia la nuestra en pensar que nosotros somos tan sabios como Él, o más sabios que Él. Porque cuando decidimos desobedecer su palabra, lo que estamos diciendo es, nosotros sabemos mejor. Yo soy más sabio que Él. Cuando nosotros decidimos no adorarle a Él, estamos proclamando a nosotros mismos nuestro propio Dios. El mar y los vientos le obedecen. Los demonios le obedecen. Y el hombre en su pecado le da la espalda al Creador y sustentador de todas las cosas. El hombre en su pecado le da la espalda a aquel a quien aún los ángeles le adoran, porque Él es el unigénito Dios. Es por eso que el hombre sin Cristo permanece bajo justa condenación. Es por eso que sobre el hombre sin Cristo, la ira de Dios se derrama. Porque ha rechazado, ha ofendido a Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios.
el unigénito Dios. Pero de este Dios, del dominio de Cristo sobre toda la creación, se nos dice no solamente que es un dominio eterno, también se nos dice que es un dominio, amados hermanos, justo. Dice el texto, hermano, vamos a volver a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, hermano, dice el texto de esta manera. Mira el verso 9. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Quiero terminar diciéndote, explicándote, hermano, lo que este texto está diciendo. Cuando dice has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, está haciendo referencia al reinado de Cristo. Es un reinado justo sobre toda la creación, porque Él es el unigénito Dios. Él tiene el poder y la habilidad inalterable de juzgar sobre su creación de una manera justa, de una manera recta. Y esta es otra verdad, amados hermanos, que la audiencia original de esta carta debía ser recordada. Esta era una verdad que la audiencia original de esta carta sabía, al igual que nosotros. Sin embargo, al igual que ellos, también nosotros necesitamos ser recordados de que Cristo hará justicia a nuestros enemigos. Hará justicia a aquellos que persiguen y atribulan a los santos de Dios. Estos hermanos que estaban siendo atribulados y perseguidos necesitaban ser recordados que Dios, Jesucristo, el unigénito Dios, gobierna sobre todas las cosas y lo hace de una manera justa. Y porque Él es justo, Él dará justa retribución a los enemigos de Dios. Él dará justa retribución a los enemigos, a los que persiguen a la iglesia. Amados hermanos, cuando dice el salmista, el autor de los Hebreos, que Él ha amado la justicia y aborrecido la iniquidad, está haciendo referencia a este gobierno justo que Jesucristo, hermano, lleva a cabo sentado a la diestra del Padre, del cual también el profeta Isaías profetizó. Ahora bien, ¿cómo esta verdad nos afecta a nosotros hoy? Cuando nosotros somos recordados de que Él es el único, el unigénito Dios que gobierna el mundo con justicia. Eso, amados hermanos, nos debe llevar a recordar a nosotros, nos recuerda a cada uno de nosotros, que la única esperanza de justicia en la tierra reside en Jesucristo. No hay gobierno humano que pueda establecer la justicia en la tierra. Solamente Jesucristo, el Rey justo, cuyo cetro es un cetro de equidad y de justicia. Cuando somos confrontados con esta verdad, amados hermanos, debemos recordar, somos recordados de que la justicia con la que Cristo gobierna es la fuente de nuestro ánimo y nuestro gozo en nuestro servicio a Dios. Dice la palabra de Dios, hermano, no quiero que lo busques por cuestión de tiempo, pero te quiero leer un verso de la Escritura que está ahí mismo en Hebreos capítulo 6, verso 10, dice: porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Porque Cristo es el unigénito Dios que gobierna con justicia. Nosotros los cristianos podemos tener ánimo y gozo en nuestro servicio a Dios, porque nuestra recompensa viene de Dios. Muchas veces, hermanos, vamos a servir a Dios, vamos a servir a Cristo, el unigénito Dios, y vamos a pensar que nuestro servicio es en vano. Pero dice la Escritura que Dios no es injusto para olvidar nuestro servicio a Él cuando servimos a los santos, a los cristianos. Porque Dios es justo, nosotros podemos obedecer su mandato de no tomar venganza de nuestros enemigos, porque Él dará al impío justa retribución en su tiempo. Porque Dios es justo, porque Jesucristo gobierna con justicia.
Nosotros, la iglesia, debemos reflejar su carácter en el mundo, viviendo una vida de obediencia a su palabra. Porque Él, amados hermanos, aborrece la iniquidad. Nosotros, su pueblo, debemos proclamar su justicia a aquellos que no le conocen. Y para poder hacer todo esto, tú y yo debemos hoy pedirle al Señor que multiplique nuestra fe. Quiero invitarte que te pongas en pie en esta mañana. Y vamos a terminar orando al Señor. Ahí donde tú estás, pídele al Señor, Señor, si tú eres cristiano, pídele al Señor, Señor, ayúdame a confiar en tu dominio justo sobre todas las cosas. Ayúdame, Señor, a descansar en la verdad de que tú dominas en mis circunstancias, cualquiera que sea. Y si tú estás aquí y no estás en Cristo, yo quiero pedirte que en esta hora tú recuerdes las palabras del Señor cuando dice: honrad al Hijo para que no se enoje. Ven a Cristo en esta mañana. Tú que estás sin Cristo, ven a Él. Arrepiéntete de tu pecado y confía en Jesucristo. Cree en Él para que tus pecados sean perdonados y Dios te dé vida eterna. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti para darte gracias, oh Dios, por tu palabra. Señor, yo quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú prosperes el mensaje de tu palabra en nuestros corazones y que nos ayudes, oh Dios, a meditar en él, Señor, durante esta semana. Tú eres, oh Jesucristo, el unigénito Dios. Estás sentado a la diestra del Padre, gobernando el mundo con justicia, muy superior a todo lo creado, por lo cual, Señor, nosotros debemos adorarte. Tú eres digno de que nosotros te exaltemos, porque tú eres el Señor que gobierna con justicia cada una de nuestras circunstancias. Señor, que esta verdad fortalezca y renueve nuestra fe, y que esta verdad yo te ruego que tú la uses para llevar a la salvación a aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Y ahora, al ir a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo sea con tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. De esta manera estamos despedidos.